Space and Wall, Volumen 1, Capítulo 1, Parte 1. ¿Este es el último? Esto hacen exactamente 70 pieles. Gracias por hacer negocios conmigo. Ah, ni lo mencione. De hecho, es a usted a quien debería agradecérselo. Señor Lawrence, usted es la única persona dispuesta a llegar hasta estas montañas. Es una gran ayuda. Sin embargo, por esta razón pude conseguir pieles de tal calidad. Volveré otra vez. Concluyendo la conversación, ya habían pasado aproximadamente 5 horas desde que se marchó del pueblo de la montaña. Habiendo salido inmediatamente después de la salida del amanecer, ya era mediodía cuando bajó y llegó a las llanuras. Hacía buen tiempo y no soplaba nada de viento. Era un día espléndido para un paseo por las llanuras sobre una carreta tirada por un caballo. Anteriormente había pensado que el invierno se estaba acercando por el frío que había estado haciendo, pero ahora no sentía la más leve brisa. Lawrence, un comerciante independiente que había estado viajando sin compañía por los últimos 7 años y que cumpliría los 25 este año, soltó un relajado bostezo sobre el asiento del conductor. La vasta extensión de la llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ya que no había ni árboles ni arbustos, por lo que era posible observar un extenso paisaje. Lo único al alcance de la vista era un monasterio construido hacía unos años. Quizás era algún joven aristócrata quien guiaba el proyecto del edificio. A pesar de ser sobre tierras remotas, esto no era un edificio cualquiera. Era increíble. El trabajo en piedra era magnífico y las puertas fueron delicadamente construidas en hierro. Aproximadamente 20 monjes vivían en el monasterio, servidos por un similar número de sirvientes varones. Cuando la construcción del monasterio empezó, Lawrence anticipó inteligentemente la llegada de un nuevo patrón. Pero, lamentablemente, el monasterio no realizaba tratos con comerciantes. Por el contrario, tenía su propio acceso a bienes y materiales, por lo que las esperanzas de Lawrence se desvanecieron. Pero, aun cuando sus esperanzas se fueron por el desagüe, la vida de un monje no era del todo lujosa. Tenían incluso que ayudar en los campos. Incluso si quisieran comerciar, las ganancias que obtendría serían escasas. No solo eso, podrían obligar a uno a donar o esquivar el pago de sus cuentas. Desde un punto de vista puramente comercial, los monjes eran peor que los ladrones. Sin embargo, siempre y cuando se pudiera hacer negocios con ello, se obtendrían ciertos beneficios. Gracias a esto, Lawrence aún miraba de mala gana el monasterio, pero de repente estrechó su mirada. Alguien lo saludaba desde el monasterio. ¿Qué ocurre? La persona no parecía un sirviente, ya que estos llevaban ropa de trabajo marrón oscuro, y esta persona llevaba lo que parecía un ropaje gris. Aunque era molesto tener que caminar hasta el monasterio, ignorar esto podría traer problemas más adelante. Sin alternativa, Lawrence dirigió su caballo hacia el monasterio.
Más adelante, la persona que agitaba sus brazos se dio cuenta que Lauren se dirigía hacia él, por lo que dejó de moverlos, pero sin mostrar intención alguna de acercarse a Lawrence. Parecía que tan solo esperaría hasta que Lawrence llegara al monasterio. Ya era una costumbre de la iglesia mostrar esa actitud pomposa, y Lawrence no se enfadaría por algo tan pequeño como esto. Sin embargo, mientras se acercaba gradualmente al monasterio, Lawrence consiguió ver bien al hombre y no pudo evitar abrir su boca. ¿Un caballero? ¿Cómo podía un caballero aparecer en un lugar como este? Pensó Lawrence. Pero, mientras se acercaba, se dio cuenta de que en verdad era un caballero, y la ropa grisácea era de hecho una armadura plateada. ¿Quién viene ahí? El caballero gritó, ya que la distancia entre ellos aún era relativamente grande, como para conversar normalmente. La forma en la que habló era como si todo el mundo debiera conocerlo, incluso antes de que se presentara. Soy Lawrence, un vendedor ambulante. ¿Puedo ayudarle en algo? El monasterio estaba ahora frente a sus ojos, y Lawrence podía contar a los pocos sirvientes que podían verse trabajando en los campos que se extendían hacia el sur. Lawrence se dio cuenta de que no había solamente un caballero. Otro montaba guardia al otro lado del monasterio. ¿Un vendedor ambulante? El camino del que vienes no conduce a ningún pueblo o ciudad. El caballero groseramente sacó pecho mientras lo decía, como para mostrar la cruz carmesí grabada sobre el pecho de su armadura. Sin embargo, la capa que cubría sus hombros era del mismo color gris, indicando esto que era un caballero de bajo rango. Su corto pelo rubio parecía como si hubiese sido cortado hace poco. Tal vez acababa de convertirse en un caballero. Por eso mostraba tal arrogancia. Cuando se trataba de esta gente, uno tenía que ser tranquilo y calmado, para evitar que se dejen llevar por sus impulsos repentinamente. Lawrence no contestó inmediatamente. En cambio, sacó una bolsa de cuero de un bolsillo de su pecho y tranquilamente desató la cuerda que la ataba, revelando unas gotas de miel dentro. Lauren sacó una y la puso en su boca y sostuvo la bolsa hacia el caballero. ¿Quieres una? Aunque el caballero dudó al principio, terminó por no resistirse a la tentación de los dulces. Pero para mantener su orgullo como caballero, tardó un buen rato en asentir y alargar su mano para coger la gota. A medio día de viaje en dirección este, hay un pequeño pueblo en las montañas. Fui allí a vender sal y regreso usando este camino. Ya veo, pero parece que aún lleva algo de carga. ¿También es sal? No, son pieles. Mire. Mientras hablaba, Lawrence levantó la cubierta que cubría su carro. Eran unas pieles de leopardo hermosísimas. Juzgando el sueldo que el caballero recibe, no sería difícil de creer que con las ganancias de un año aún no pudiera comprar esas pieles. Ah, ¿y qué es esto? Ah, esto es trigo que los aldeanos de las montañas me dieron. El trigo fue cultivado en el pueblo donde Lawrence había ido a vender la sal, y estaba colocado al lado del montón de pieles. El trigo era resistente tanto al frío como a los insectos. En vista del invierno intenso que sufrió el noroeste el año pasado,
Lawrence tenía planeado viajar allí para vender el trigo. Mm, muy bien. Puedes irte. Llamándome así y ahora simplemente despidiéndome de esta forma. Si dijera obedientemente sí, no me podría llamar comerciante nunca más. Lawrence se giró la cara del caballero y mitad intencionalmente, mitad involuntariamente, sacó la bolsa de cuero de antes. ¿Pasó algo? Uno normalmente no vería caballeros por esta zona. Tal vez el joven caballero se sintió incómodo al ser interrogado, ya que se formaron unas pequeñas arrugas alrededor de sus cejas. Viendo la bolsa de cuero en la mano de Lawrence, las arrugas en el rostro del caballero se hicieron mayores. Parecía que el caballero había cedido. Lawrence desató la cuerda y sacó otra gota dándosela al caballero. Mmm, están muy buenas. Te agradezco que me las hayas dado. El caballero era razonable. Una sonrisa de vendedor apareció sobre la cara de Lawrence y, mostrando señal de gratitud, se inclinó ante el caballero. Hay noticias de un festival pagano que está por comenzar por esta zona. Es por eso por lo que me han pedido que proteja este lugar. ¿Sabes algo de esto? En este momento, si en su cara tuviera una expresión de decepción, su actuación sería peor que la de un niño de tercer grado. Lawrence pretendió pensar un rato. Luego contestó con un no sé. En realidad, Lawrence mentía. Pero, claro, no era como si el caballero dijese la verdad. Así que Lawrence no se sintió obligado a hacer lo mismo. Es de esperarse. Organizan estos rituales en secreto por estas zonas rurales. Esos paganos son tan cobardes. Aunque fuera divertido ver cómo el caballero había dicho frases incorrectas, Lawrence, por supuesto, cayó esto, y después de expresar que estaba de acuerdo con lo que el caballero había dicho, le comentó que tenía que marcharse. El caballero asintió con su cabeza y agradeció a Lawrence otra vez por las gotas de miel. Era obvio que realmente le gustaron los caramelos. Para un caballero de bajo rango como él, toda paga iría en la compra del equipo y gastos de viaje. De hecho, sus vidas son más inferiores que las de un aprendiz de zapatero. Debieron haber pasado años desde que probó algún caramelo. Aun así, Lawrence no tenía intención de darle más. Después de todo, los caramelos no fueron baratos. Un festival pagano. Buena suposición. Lawrence murmuraba las palabras del caballero después de haber salido del monasterio y sonreía amargamente. Lawrence sabía de lo que hablaba el caballero. De hecho, solo los locales sabrían sobre ello. Esto no era para nada un festival pagano. Además, los paganos estaban presentes mucho más al norte y al este. El festival que estaba a punto de llevarse a cabo por esta zona era uno que se celebraba por todas partes, para celebrar la cosecha del trigo y rezar para una producción rica en el futuro, por lo que no requerían caballeros en esta zona. Sin embargo, los festivales aquí eran más grandes y magníficos que los demás. Tal vez por esto la gente del monasterio había mandado un informe a la iglesia de la ciudad en busca de ayuda. Tal vez ellos actuaban de manera tan cuidadosa sobre el asunto porque este lugar nunca estuvo en el mapa de la iglesia. Además, las cosas comenzaron a calentarse recientemente entre el dogma de la iglesia y herejes.
refiriéndose a las opiniones religiosas contrarias a la Iglesia, por lo que la Iglesia intentaba convertir a los paganos. Recientemente también se escuchó que existían fuertes debates en la ciudad entre los naturalistas y los teólogos, y que el público ya no obedecía incondicionalmente a la Iglesia. E incluso si los ciudadanos no dijeran nada, estaba claro que todos pensaban que la autoridad solemne y absoluta de la Iglesia desaparecía gradualmente. De hecho, se decía que debido a que el Papa solicitó a reyes de varios países que le apoyaran con los gastos de reparación de la gran catedral, ya que había recibido menos impuestos de los esperados. Semejante cosa no habría pasado hace 10 años. Frente a esta adversidad, no era extraño que la Iglesia presionara con tanta fuerza para recuperar su autoridad. No será fácil hacer negocios en cualquier parte a partir de ahora. Con una risa amarga en su rostro, Lawrence puso otra gota de miel en su boca.